Hola, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, un podcast más en donde yo simplemente voy a sentarme acá, abrirme un poco con temas personales, sobre cualquier tema que quiera hablar, dar mi punto de vista, mi opinión sobre algunas cosas que han estado pasando. No soy de hablar de cosas que le sucedan a los demás relacionados con algunas personas. La importancia que tienen algunos temas para mí son como temas que ya yo he vivido, temas que siento yo que alguna persona en el mundo puede sentirse un poco relacionado, y pues si yo tengo el manejo o la sabiduría, porque ya pues uno tiene un poco más de tiempo, de años, para ayudar a otra persona que está un poco más joven a que entienda que estas cosas no solo le suceden a ellos, pues bienvenido sea. Siempre lo voy a ver desde ese punto de vista, porque si bien es cierto, a medida que vas cumpliendo años, a medida que vas teniendo más edad, sientes un poco más de libertad a la hora de hablar de ciertos temas de los que antes no te atrevías porque no estabas preparado o sentías que de alguna forma te iba a afectar emocionalmente en tu día a día. Cosa que ya a estas alturas no tiene ningún sentido para mí. Este año 2026, que está apenas empezando, va a ser el año en el que voy a entrar próximamente, si Dios quiere, a los 30 años. Lo cual significa un paso muy importante para mí, porque es una edad en la que yo siento que ya es como prácticamente la mitad, ¿no? Porque, bueno, está leyendo un porcentaje y yo también lo veo desde ese punto de vista. Es muy poco probable que una persona llegue a los 70 años. Es muy poco probable, y pues bien, y si uno llega a los 70 años, pues realmente es como, gracias a Dios, ¿no? Sano y salvo, pero la mayoría de las personas, por no decir una edad un poco temprana, entiendo lo que te digo, es como, ya la mitad de mi vida está recorrida, gracias a Dios. Bueno, no voy a hablar en futuro, todavía tengo 29. Algunos temas que salgan de mi boca aún teniendo esta edad, ¿no? No quiero que llegue a 30 y que digo, bueno, llegué a 30, voy a hablar sobre ciertos temas de mi vida que son muy personales y de los que nunca hablé. Quiero que sean a los 29 años, porque sin duda pertenezco todavía a temprana edad de aún tener el 2 en mi edad. Es la última vez que voy a tener el 2 en mi edad, así que significa para mí una edad muy importante para soltarme y hablar ciertos temas en mi vida que nunca han sido, siquiera con mi familia. Es como, no he sentido nunca la necesidad de hablar nada. Desde muy chiquito siempre he sido muy maduro con los temas míos. Es como, mis problemas no son asunto de nadie. Los problemas de los que yo tengo que pasar a diario, no, nadie me va a resolver nada. Es como, es algo que tengo que resolver nada más yo. Entonces siempre traté de reservármelos y de omitir el tema de mentir. Analicemos mentirle a las personas para que entiendan que lo que le sucede a uno, o si uno no quiere dar información de estas cosas, el hecho de que tú me preguntes algo no quiere decir que yo te voy a responder con la absoluta verdad. No tiene por qué importarte a ti. No me gusta alimentar el morbo de las demás personas a la hora de preguntar muchas cosas. Entonces yo hago lo que a mí me da la gana cuando un tema es personalmente mío, y yo sí sé que no hace falta que nadie me lo diga. Yo voy a mentirte si me da la gana, porque a fin de cuentas, pues, la curiosidad de las demás personas es algo que yo no tengo por qué mantener, ¿sabes? Como que uno sabe, para mantener un bajo perfil, como para mantenerte sin dar muchas explicaciones, sin sentir que algunas personas te ven como, no sé, como con otro concepto del que ya deberían verte normalmente. Yo estoy consciente de que no vivimos en una sociedad totalmente justa, y que tampoco la gente es completamente normal. Siempre sé que hay gente con tornillos sueltos en la cabeza, y hay personas que te pueden juzgar hasta por un estilo de vida. Es como, yo siempre he sabido eso y siempre he tratado lo más que puedo de mantenerme sin que nadie sepa absolutamente nada de mí. Me cuesta mucho publicar una historia compartiendo un pedacito de mi vida, porque también la gente se mete mucho en tu vida. Eso es algo que a mí me molesta muchísimo. Me molestaba porque realmente yo, con tal de leer el comentario y hacer este trabajo de, pues, lo que leo no es algo que me define, ni algo que soy, ni tampoco tengo por qué responder. Es algo que uno ya empieza a tener como prioridad en su vida. Es como, tú eres el que acepta qué cosas son las que te van a tirar. O sea, tú en el momento en que empiezas a entender que hay cosas que tú simplemente puedes omitir, es algo que ya cambia tu perspectiva para siempre. Y es algo que siento yo que he venido trabajando durante muchísimo tiempo. Es como, pues, analizo las actitudes de, vamos a poner un ejemplo, de mi familia, y digo, omitir. O sea, esto no me ayuda, no me está beneficiando en nada, no me importa, omitamos ese asunto. Que sí siento yo que he venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, quiero empezar diciendo que yo aquí, bueno, para la gente que lo tiene en contexto, porque pues no le doy explicaciones a absolutamente a nadie, yo tengo prácticamente casi 7 años, voy a cumplir 7 años en Colombia. Yo emigré a los 22 años, emigré en el 2019, como un mes antes de mi mes de cumpleaños, septiembre, un mes antes, como agosto, ¿no? Exacto. Lo cierto es que hay una vida en Venezuela que yo dejé allá, y que no creo que se vuelva a repetir ni que pueda recuperar, porque las cosas han cambiado ya mucho. Ha pasado un tiempo ya muy importante. Es decir, en cuestión de cerrar los ojos, vamos a estar en 2029, y es como se cumplen 10 años ya desde que salí de Venezuela, que vendría siendo el 2019, ¿no?
que ha ido pasando el tiempo también he visto cómo yo he cumplido muchos años y mis pensamientos, yo he visto cómo he crecido emocionalmente a medida que voy cumpliendo años. También la perspectiva va cambiando, ¿sabes? Como que mis pensamientos van cambiando, ya no tienen sentido algunas cosas que hacía antes o que pensaba antes. Entonces yo doy la bienvenida siempre al nuevo pensamiento y no me cierro siempre en el pensamiento que tenía antes, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado a nivel emocional, hay muchos tratos, hay muchas personas que ya no están en mi vida por decisión propia que tomé yo mismo, al decir no voy a seguir con esta dinámica que ya me tiene enfermo desde hace mucho tiempo y que me mantengo como en un carrusel dando vueltas sin avanzar, sin sentir que mi vida tiene un propósito, por darle mucha importancia a gente que no me daba mucha importancia a mí. Entonces yo tomé mi decisión y aceptando los retos de que pues estoy un poco más solo, porque pues yo tomo la decisión de alejar mucha gente, significa que yo voy a estar más solo, ¿no? Tengo que aceptar que no soy de hacer amistades fácilmente, no lo soy. Soy un poco, el tiempo me ha hecho un poco cerrado con mi vida, o sea, es como yo a esta altura siento que se me hace muy fastidioso conocer a alguien, tengo que aceptarlo, o sea, es como me da muchísimo fastidio. Y eso es algo que al final me termina afectando, porque en los momentos en los que yo estoy en mi casa o paso mucho tiempo digo como, pues, no estoy como dándole más capítulos importantes a mi vida de darme a conocer o conocer a otras personas, y eso es algo que al final es como, pues también afecta, ¿no? Yo con el tema familiar no soy muy unido. Yo siento que soy una persona que se refugia básicamente en el amor propio, ¿no? Siento que, gracias a Dios, nunca he tenido esa necesidad de que quiero conseguir a alguien y que quiero como que sea una meta de vida conseguir cosas, como por ejemplo tener una familia y que yo necesito conocer a alguien para sentirme realizado. No, yo quiero sentirme realizado con metas propias, no necesito una persona más. Y la vida siempre me ha dicho como, bueno, aunque no lo necesites, te va a mandar una persona, y actualmente siento yo que conozco personas, las pocas que conservo hoy en día, que son personas que quiero por ser como son, ¿no? Porque que están ahí y que me han demostrado que también les importa muchísimo. Eso es una ganancia muy importante para mi vida, porque eso es algo que me mantiene aún como mis cinco sentidos tranquilos. No me mantengo todo el tiempo solo. Tengo personas, muy pocas personas, que realmente sí me dan la importancia, y yo le doy la importancia a ellos, de sentirse, coño, apoyados, queridos, y mutuamente eso se mantiene. Lo cierto es que en este video, voy a aprovechar que es principio de año para dejarlo acá. En este video yo quiero hablar de algo que antes no sentía la necesidad de hablar nunca. Esto es algo que en realidad siento que no le importa absolutamente a nadie, pero que hoy en día me gustaría a veces como contar algunas anécdotas de mi vida que tienen relación a esto que les voy a contar, y que sin contarles esto no tendría ningún contexto. Es como dar esta primera fase de mi vida para que tenga contexto el montón de cosas que van a suceder con el tiempo. Si bien es cierto, también he sentido que yo me siento una persona totalmente libre. Siento que no decirle al mundo también como lo que soy realmente es algo que al final como que sí te cargas, como si te afecta, ¿no? No lo voy a explicar, no porque me moleste hablar del tema, no me molesta para nada, sino que siento yo que el tiempo y la edad me ha hecho una persona, ¿cómo decir? Que no tenga mucha tolerancia a explicar cosas de mi vida. Es como, me fastidia explicar cosas de mi vida. Eso es lo que pasa realmente, no es porque me incomoda el tema ni nada por el estilo. Yo desde que tengo uso de razón, de memoria, desde mis primeros años, siempre sentí que de alguna forma tenía como ciertos gustos específicos a la hora de... Siempre he sabido esto desde pequeño. Y aún así, como vengo de un país en el que básicamente tú no eres libre 100%, tú no eres libre 100%, y mucho menos en esos años en los que realmente estos temas eran un tabú muy grande, y que pues crecí escuchando siempre lo peor de este tipo de personas. Yo como que, como les digo, siempre he sido una persona que piensa mucho en las cosas y toma una decisión. Y yo tomé la decisión a muy temprana edad de esto, simplemente omitirlo en mi vida. Es como, bueno, esta parte de mí no existe, aun sabiendo que sí existía, simplemente voy a omitirlo mientras yo siga en esta realidad, ¿no? En la realidad en la que me mantenía, por ejemplo, en una casa en donde a veces se tocaban estos temas y era un terror, porque realmente nunca me dieron la confianza para, pues, hablarlo. Nunca me dieron la confianza, y no los culpo tampoco, por eso yo tampoco les doy la confianza a ninguno hoy en día, porque es algo que ya no tiene ningún sentido. Es como, ya todo lo que pasó en esos tiempos ya no tiene importancia.
estamos en otro momento de la vida de cada uno y realmente yo siento que lo que tenía que aprender ya lo aprendí, gracias a Dios. Y tampoco tengo ningún resentimiento por esto, simplemente pues es como intentar dar el contexto, el por qué es a esta edad, a este momento en el que yo decido hablar sobre esto y no antes. O sea, el contexto es ese, para realmente nunca me sentí tranquilo con esta idea porque tampoco mi intención era sobreexponerme a ciertas situaciones que me hicieran sentir muy incómodo en esos momentos de mi vida. Es como, imagínate, sin decirlo oficialmente o sin hablar del tema nunca en mi vida, aún así sentía que me exponía demasiado porque siempre era algo que la gente debatía sobre mí. Siempre la gente lo debatió sin tener ni siquiera una señal o algo por el estilo. Entonces era algo que yo decía es innecesario, ¿no? Aparte no le voy a dar el gusto a ninguno. Es como, me gusta llevar la contraria siempre y eso siempre lo que hacía era que me mantuviera en una farsa todo el tiempo, ¿no? Que en una farsa tampoco era porque realmente, aún sabiendo lo que yo era, es como nunca experimenté nada en Venezuela que me hiciera sentir así como que me estaba perdiendo de algo. Es básicamente el concepto de la gente que dice, o sea, ¿cómo puedes vivir sin carro? La respuesta es que si nunca he tenido el carro, pues realmente no me hace falta. Es como, puedo vivir tranquilamente sin un carro porque nunca lo he tenido. Y es básicamente lo mismo, el concepto de lo que te estoy tratando de decir. Lo cierto es que una vez salí de Venezuela, para mí fue la mejor decisión de mi vida, a pesar de que vino con un montón de dificultades. Siento que es la mejor decisión porque yo sentí que de alguna forma me empecé a dar cuenta de muchas cosas en mi vida, como por ejemplo darle más importancia a las demás personas a mi alrededor y no importarme lo que yo sintiera en realidad era algo que era muy erróneo en ese momento. Entonces pasar por dificultades como por ejemplo el COVID-19, estar solo acá en Bogotá en ese tiempo, darme cuenta de la realidad de mi familia, que eran personas que solamente están ahí en las buenas, pero nunca en las malas, es algo que me hizo abrir un poco la mente, ¿no? Y sentir que no tiene sentido que yo le dé tanta importancia a una reputación que no servía de nada, porque igual no estaba ganando absolutamente nada. Entonces, con el tiempo yo empecé a entender que yo tenía que darle una oportunidad a esta parte de mí. Es como, no estoy perdiendo nada, igual realmente me siento, ¿cómo decirlo? Como atrapado en ciertas situaciones de mi vida y callar ciertas situaciones también hacía que hubiera un peso más en mi vida. Es como innecesario, ¿no? En cuarentena yo tomé la decisión de, como no conseguía trabajo, porque estaba en un momento muy difícil, yo entré a un estudio de modelaje de webcam. Tú te dedicas básicamente a ofrecer servicios como una página web donde tú haces tu dinero allí. Esto, claro, obviamente era un mundo nuevo para mí. Lo cierto es que este trabajo me abrió mucho la mente y pues me hizo entender que de alguna forma pues, tú ganas tu dinero de tu forma tranquila, no estás jodiendo absolutamente a nadie, no siento que sea algo malo y pues si alguna persona tiene la percepción de que es algo malo, pues a criterio de todo el mundo. Yo no tengo la intención de discutir esto con absolutamente nadie, ¿no? La primera vez que entré a este estudio me sentí con la completa y absoluta libertad de decir cuál era mi orientación sexual. Es como me preguntaron personas que estaban en el estudio qué era yo. Y me acuerdo la primera vez que yo dije algo así como soy bisexual. Tranquilo, o sea, sin pensarlo, es como no hay nada en este momento que haga que que no tenga sentido ser sincero, ¿no? No lo tiene. Entonces yo me di la oportunidad de que en este nuevo comienzo que voy a tener en mi vida, que ahora aquí en Colombia, yo iba a ser lo totalmente sincero. Entonces eso es algo que yo con el tiempo empecé a aceptar y empecé a normalizar en mi vida. Es como la vida que yo tengo aquí en Colombia es una vida en la que yo básicamente he hecho una cantidad de amigos que saben cómo soy. Nunca he sentido como este tabú ni esta preocupación por dar una explicación a alguien, sino que simplemente me daba la total tranquilidad de avanzar con mi vida. Realmente la gente conoce esta parte de mí y hay un montón de gente también que no la conoce porque nunca lo hablaba y nunca lo pensaba hablar. Es como, esto no le importa absolutamente a nadie. Entonces eso hace que con el tiempo a veces haya como cierta confusión que al final hace que yo me sienta un poco atrapado en esta realidad y prefiero como que a estas alturas de mi vida, o sea, como que hay cosas que ya a esta altura de mi vida no tiene sentido que yo siga callando. Es como prefiero que lo escuchen ya de mi propia boca y ya que se acabe este tema porque es algo que no me interesa seguir manteniendo. Es algo que quiero que sepan de una buena vez por todas. Es como quiero quitarme este peso encima. Empezando el año es como esto solamente me importa a mí. Yo no tengo, como les dije, yo no tengo intenciones de encajar en nada. Es como yo siempre me he mantenido bajo perfil ante estas situaciones porque no tengo el ánimo de escuchar diferentes opiniones de nada.
las únicas explicaciones que he tenido que dar ha sido a las personas pues más importantes de mi vida, como por ejemplo mi mamá y mi hermana, que tampoco sentía la necesidad de decirle nada. Pero bueno, me daba un poco de tranquilidad decirle como, mira, esto es lo que sucede, esto es lo que ha pasado tanto tiempo y no pasa nada. O sea, yo realmente, yo no estoy fingiendo nada. Yo no estoy omitiendo una parte de mí. Yo siempre he sido como soy. Y en Venezuela también era lo que era, sin necesidad de ocultar nada. Es como, es una única parte de mí que no sabía mucha gente, pero en mí no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, nada, me da un poco de tranquilidad hoy en día sentarme acá como a decirlo, o sea, hablarlo y que de una vez esto esté aquí. O sea, no me importa, básicamente, ya a esta altura, gracias a Dios, creo que he pasado los años más vulnerables de mi vida y eso hace que dé un poco más de tranquilidad. Entonces, pues nada, me da mucha tranquilidad decirlo acá. Es como, no me gusta mantener una fachada sobre mí, aún sabiendo de que realmente a nadie le importa o no debería importarle la vida personal de otras personas. A mí realmente la fachada es algo que no me gusta. Prefiero que la gente tenga claro pues lo que soy y ya está. O sea, gracias por entender, que sepas que yo básicamente siempre he sido la misma persona y que nada, que siento que de alguna forma esto es muy importante, me libera de ciertas situaciones en mi vida de las que siempre quise evitar, como omitir para nada. Yo soy una persona que últimamente de no tener en mi vida cosas que no me aporten y eso es algo que se va a mantener por mucho tiempo, ¿no? Eso no va a cambiar últimamente porque no tengo intenciones de volver a los tiempos de antes en los que me importaba mucho tantas opiniones y que hoy en día ya la cosa es muy diferente y que lo importante es que yo continúe bien a partir de aquí ahorita para que yo me pueda sentir mucho mejor. Entonces, pues gracias por estar en este video, gracias por escucharlo y que gracias por entenderlo también. Te quiero muchísimo. Si estás pasando por lo mismo, por la misma situación, quiero que sepas que si no te sientes preparado para hablarlo, pues va a llegar un punto en tu vida en el que vas a sentir la necesidad, después que ya no tiene ningún sentido